Hola, bienvenidos. En este video vamos a dar una breve explicación de cómo son los procesos termodinámicos de transformación de la energía utilizando diferentes mecanismos. Mecanismos que son útiles para transformar un tipo de energía en otro y aprovechar de esta manera el trabajo realizado por las diferentes máquinas. Listo, entonces, existen diferentes tipos de máquinas. Está la máquina tipo 1, es una máquina térmica la cual funciona de la siguiente manera. Al aplicar calor de una fuente de alta temperatura a una máquina, esta va a generar un trabajo, ¿sí? Un movimiento mecánico. Parte de ese calor que yo le suministré va a un desaguadero, o sea, se pierde por medio de la fricción, se pierde por medio de las paredes de la máquina térmica. La interfaz de temperatura entre el ambiente que rodea la máquina y la misma temperatura hace que se pierda calor, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el 100% del calor que yo le suministro a la máquina no se va a convertir en trabajo. Esto quiere decir, en otras palabras, que una máquina térmica tipo 1 nunca va a tener una eficiencia del 100% por efectos de la entropía, ¿sí? Cuando la energía es suministrada a una máquina, estaba perdiendo calidad y la entropía va siendo cada vez mayor. Por lo tanto, va a haber un desorden de las partículas, de la energía cinética de las partículas, que hace que se pierda cierta cantidad de calor. Si hacemos un balance de materia en todo el sistema, vemos que la energía de entrada, el calor de entrada, es igual al trabajo ejercido por la máquina más un calor de salida, un calor que se pierde. Si yo lo que quiero como resultado es el trabajo, ¿sí? Es lo que me sirve a mí para mi proceso, para lo que quiera yo hacer, ya sea en una planta industrial o el movimiento de un vehículo, es el trabajo lo que yo quiero. Y QE es la energía que yo le suministro. La eficiencia va a ser denotada por esta ecuación. Trabajo dividido energía o calor de entrada. Esto por 100 pues me da un porcentaje de eficiencia. Y según la segunda ley de la termodinámica, la eficiencia de la máquina siempre va a ser menor que 1. O sea, nunca va a ser del 100%. Va a haber una cantidad de calor que se me va a perder en el sistema. Se va a ir. Ya existe otro tipo de máquinas. Máquinas tipo 2. Estas máquinas funcionan totalmente lo contrario. Al yo suministrar trabajo al sistema, vean que ya no estamos suministrando calor, estamos suministrando un trabajo al sistema, ¿sí? Este trabajo puede retirar calor de una fuente de baja temperatura y depositarla en una fuente de alta temperatura, ¿sí? Esto es básicamente el funcionamiento de un sistema de refrigeración. Retirar calor de un punto de baja temperatura y llevarlo a un punto de alta temperatura. Recuerde que la naturaleza de los sistemas, por lo general, es perder calor. Si dejamos una taza de café en la ventana, vamos a ver que la taza de café que está a mayor temperatura que el medio ambiente se va a ir enfriando poco a poco. O sea, de una fuente de alta temperatura al aire que está a menor temperatura se va a ir el calor. Esa es la dirección del calor, de una fuente de alta temperatura a una fuente de menor temperatura. Eso sucede espontáneamente, no hay que suministrar trabajo, no hay que hacer nada por la mismísima entropía, ¿sí? Suceden esos fenómenos del café en la ventana. Aquí, yo para hacer lo contrario, que de una fuente de baja temperatura, sacar el calor y llevarlo a una fuente de alta temperatura, tengo que suministrar trabajo. Y esto se explica ya más adelante de forma más avanzada cómo es el funcionamiento de un sistema de refrigeración. Aquí, el calor de salida, en este caso, eso se le llama condensador, es igual al trabajo suministrado más el calor de entrada. El calor de entrada es el calor suministrado por las frutas, por la carne, por los vegetales que nosotros introducimos a la nevera. Esto tiene un calor y lo que hace es retirar ese calor y llevarlo aquí al evaporador. Eficiencia de la máquina es el calor de salida dividido el trabajo. Pero esto es temas de otro video. Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona una máquina de vapor.
Una máquina de vapor funciona de la siguiente manera. Como ya había dicho, una fuente de calor, ¿sí?, impulsa un émbolo, ¿sí?, y esto va a generar un movimiento mecánico a través de una biela. Entonces, parte del calor que se le suministra a la máquina se va a perder en forma de energía. En este caso es el calor que sale por la chimenea. Este es el esquema de una máquina de vapor. Una energía térmica de un fluido, en este caso es el vapor de agua, a una alta presión es suministrado a un pistón. Este pistón lo que hace es absorber el calor y transformar ese calor en energía mecánica. La expansión del gas hace que se mueva el pistón y se genere un movimiento mecánico, que es el movimiento de una rueda. Parte del calor de ese vapor se va a perder en un desaguadero y es la salida del fluido a una baja presión. Entra un fluido y ese fluido tiene que salir a una presión mayor, más reducida, o sea, a una entalpía menor. Y esto funciona como un ciclo. Lo que hace la máquina de vapor es suministrar vapor por un extremo del pistón y empujar el pistón hacia la izquierda, y luego se entra el vapor por la parte derecha y empuja el pistón hacia la parte izquierda, y así sucesivamente. El pistón se mueve de derecha a izquierda, izquierda a derecha, moviendo una biela, y esta biela lo que hace es generar un movimiento circulatorio. ¿De dónde proviene todo este calor? Este calor proviene de un proceso de combustión, ya sea por un material con alto poder calorífico, es quemado, liberando calor, y este calor es suministrado a un agua, el cual recibe un calor latente de vaporización, y al evaporarse el agua, puede de esa manera entrar al sistema a una alta presión. Entonces, segunda ley de la termodinámica, es imposible construir una máquina térmica que transforme todo el calor suministrado en trabajo. Como ya había dicho, parte del calor se va a perder. No todo el calor suministrado se va a convertir en energía mecánica. Y lo que ya había dicho, el vapor calentado se expande y mueve un pistón generando trabajo mecánico. Parte del calor suministrado es rechazado a una fuente de menor temperatura y por último el vapor se enfría y vuelve a su estado inicial. Todo este comportamiento hace parte de un ciclo termodinámico, ¿sí? La carrera de un pistón de estos es un movimiento total, desde un extremo hacia el otro. Y cada movimiento hace parte de un ciclo. Allí interviene una gran cantidad de variables, funciones de estado, que son la temperatura, la presión, el volumen del gas en cada uno de los estados de la máquina termodinámica. Y así es como funciona una máquina de vapor. Por otro lado, existen los compresores, que es todo lo contrario. Miren que en la imagen de arriba, en las máquinas de vapor, lo que yo hago es suministrar calor al sistema por medio de un fluido. Y ese calor es transformado en energía mecánica. Aquí pasa lo contrario. Lo que yo hago es suministrar energía mecánica al sistema, y lo que hace esto es aumentar la presión de un fluido. Para los compresores son utilizados los gases. Los gases funcionan para entregar, los compresores funcionan para entregar energía mecánica a los gases. Y así funciona el sistema. Esta es la gráfica o el diagrama de flujo de un compresor. Suministro energía mecánica al sistema y este lo que hace es entregarle una mayor presión a un fluido de entrada que viene a menor presión. En este caso es el fluido de color azul. Y al salir, este fluido sale a una mayor presión. Y eso es lo que hace un compresor, entregar energía al fluido por medio de una acción mecánica. Y la máquina de vapor es lo que hace es generar una acción mecánica a partir de la energía de un fluido. Los dos son contrarios. Bueno, ahora vamos a ver lo que son las máquinas hidráulicas y máquinas que funcionan con diversos tipos de energía. Los diferentes tipos de energía con las que funcionan este tipo de máquinas son energía mecánica, energía eléctrica, energía eólica, energía hidráulica, energía química. También existen máquinas que funcionan con energía nuclear y una serie, cantidad de energías, pero
Nomás vamos a tomar estas 5 principales energías. Entonces, los compresores e impulsores o ventiladores. Ya habíamos visto que para los gases lo que nosotros utilizamos es un compresor. Un compresor le entrega una energía mecánica a un sistema y este lo que hace es transformar esa energía mecánica en energía de presión del fluido, ¿sí? Lo que hace es aumentar la presión del gas. Para el caso de los líquidos se conocen como impulsores. Un impulsor lo que hace es aumentar la energía del fluido por medio de un impulso. Entonces lo que hace esta imagen que nosotros vemos acá es impulsar el fluido por medio de una fuerza centrífuga. Entonces aquí vemos en esta imagen una motobomba, ¿sí? Una bomba centrífuga, que lo que hace el movimiento circular del impulsor, lo que hace es entregarle una energía al fluido y aumentar su presión y elevarla a una mayor altura. Entonces, ¿cómo funciona? Entra el fluido a una menor presión y sale el fluido a una mayor presión. ¿Qué es lo que tenemos que suministrar nosotros? Energía mecánica, ¿sí? La energía mecánica. Y lo que hace la energía mecánica es hacer girar el sistema. Eso se conoce como un impulsor. Los compresores y los impulsores son lo mismo, sino que uno son para gases y el otro son para líquidos, pero el objetivo es el mismo, sino que su funcionamiento es diferente. Turbinas eólicas. Una turbina eólica es este mecanismo que nosotros vemos aquí. Lo que hace él es recibir una energía mecánica del fluido y generar un movimiento circular, un movimiento rotacional, una energía mecánica, un trabajo, como lo queramos llamar. Y de la misma manera existe un desagüe del fluido por la segunda ley de la termodinámica, un líquido a menor presión. En este caso, las turbinas eólicas funcionan para los gases. Entonces, el aire a altas velocidades lo que hace es entregarle una energía a la turbina. La turbina gira y por medio de un generador nosotros podemos generar energía eléctrica. Aquí no hay un cambio, aquí no hay cambios de presión debido, digamos, en este caso de las turbinas eólicas, todo el sistema está bajo la misma presión. ¿Cuál es la presión? Pues la presión atmosférica. La energía del fluido es energía cinética, energía de velocidad. La velocidad del fluido golpea las aspas de aquí de la turbina y hace que ese movimiento mecánico del fluido, o sea, del aire, mueva una turbina. Esa turbina transfiere ese movimiento mecánico a un generador eléctrico. Ya un generador eléctrico lo que hace es recibir la energía mecánica y generar energía eléctrica. Vamos a mirar lo que son las turbinas hidráulicas. Una turbina hidráulica genera energía eléctrica a partir del movimiento mecánico de un fluido. Entonces vemos la imagen. Básicamente es esto. El agua hace mover la turbina y esa turbina transfiere ese movimiento mecánico a un generador eléctrico. Entonces lo que entra es energía mecánica al fluido, sale un fluido a una menor presión, parte de esa energía mecánica es transferida aquí a un rodete que lo que hace es mover un generador eléctrico y este me puede generar energía eléctrica. Como vemos también en esta imagen, entrada del agua, salida del agua y la transferencia del movimiento por medio de el rodete y esto me va a generar a mí una corriente eléctrica. Y es el principio físico con el que funcionan las presas eléctricas, ¿sí? En muchos países lo que se aprovecha es la energía potencial del agua fabricando esas represas y por medio de la presión que genera el agua al mover las turbinas hidráulicas me va a generar energía eléctrica. Existen otros tipos de máquinas, los motores eléctricos y de gasolina. Lo que hace un motor eléctrico en este caso es recibir energía eléctrica y generar un movimiento rotacional, una energía mecánica, o sea, trabajo.
Existen otro tipo de motores, que son motores de gasolina, con el que funciona un vehículo normal. Entonces lo que hace es esto por medio de un proceso de combustión, ya sea un motor de 4 tiempos. Ya la explicación de cómo funciona esto es diferente, pero lo que hace es recibir la energía química de la gasolina, hacer que este explote dentro de unos pistones, y ese movimiento del pistón lo que hace es generar energía mecánica. Aquí también hay una pérdida de energía, vapores quemados con menor poder calorífico. ¿Sí? Ya no hablamos de pérdida de presión, de pérdida de velocidad como hablábamos en las turbinas eólicas, sino de unos vapores quemados con un menor poder de combustión. Aquí en el motor eléctrico también hay pérdidas de energía, sino que no salen del sistema como materia. Hay unos procesos ahí internos de fricción, una gran cantidad de mecanismos que hacen que parte de la energía eléctrica no se transforme en su totalidad en energía mecánica. También hay una pérdida. En todas las máquinas que estamos viendo existen unas pérdidas de energía, de acuerdo al segundo principio de la termodinámica. Entonces la eficiencia de las máquinas es la energía mecánica que nosotros podemos obtener de la máquina dividido la energía eléctrica. En este caso, la energía mecánica que obtenemos del motor de gasolina dividido el poder calorífico de la gasolina. Y por último, lo que son las motobombas. Esta es la imagen que nosotros nos representa una motobomba. Una motobomba es simplemente un motor de gasolina o un motor eléctrico acoplado a un impulsor. Entonces, el motor de gasolina recibe la energía química, esta energía química es transformada en energía mecánica, y esta energía mecánica lo que hace es mover el rodete de un impulsor, y ese impulsor recibe un agua, un líquido a una menor presión, y lo que hace es elevarlo a una mayor presión, dándole presión y energía potencial al fluido. Recuerde que las motobombas lo que hacen es elevar los líquidos a una mayor altura. Esto que nosotros vemos aquí es una motobomba de gasolina. Aquí entra el agua y aquí sale el agua a mayor presión. Lo que nosotros suministramos es energía química, gasolina. Existe lo mismo pero funcionando con un motor eléctrico. Es una motobomba que funciona de la misma manera. Suministramos energía eléctrica. Esta energía eléctrica es transformada en energía mecánica por medio de un motor. Ese motor mueve un impulsor y el impulsor lo que hace es elevar un fluido de menor presión a una parte más alta, dándole presión al fluido, energía mecánica al fluido. Y ahí podemos ver en la imagen un motor eléctrico acoplado a un impulsor, una motobomba eléctrica. Entonces, de la misma manera, en estos sistemas no existe una eficiencia del 100%, siempre va a existir pérdidas de energía. Por otra parte, también existen los ventiladores. Los ventiladores también son máquinas termodinámicas que utilizan la energía eléctrica, la transforman en movimiento rotacional, energía mecánica. Esto mueve un impulsor y lo que hace no es aumentarle la presión al fluido, sino tomar un gas, en este caso es el aire, y aumentar su velocidad, ¿sí? Lo que entra al impulsor de un ventilador es un aire con poca energía cinética, inclusive nula energía cinética, una energía cinética igual a 0, y lo que hace es aumentar su velocidad. Una motobomba lo que hace es aumentar la presión del fluido. El impulsor de un ventilador lo que hace es aumentar la velocidad, ¿sí? Recuerden que en el caso del aire están la entrada del aire al impulsor y la salida del aire del impulsor están a la misma presión, que es la presión atmosférica, ¿sí? Por lo tanto, resulta absurdo decir que le estamos aumentando la presión al aire, sino su velocidad. Lo mismo sucede con las turbinas eólicas, ¿sí? Lo que entra al sistema de una turbina eólica es una alta velocidad que hace mover una turbina, y esto genera energía eléctrica. Para el caso del aire es el aumento de la velocidad, aumenta la energía cinética. Y es el típico ventilador que nosotros utilizamos para ventilarnos en la casa, ¿sí? Inyectamos una cantidad de energía eléctrica y eso lo que hace es aumentarle la velocidad al aire. Es muy parecido a una motobomba, sino que pues es para el caso del aire.
Y de esa manera concluimos cómo es el cambio de los diferentes tipos de energía utilizando diferentes tipos de máquinas termodinámicas, transformando un tipo de energía en otro tipo de energía para nosotros aprovechar este tipo de máquinas. Recuerden que en todos los sistemas, en todas las máquinas que acabamos de ver, funcionan bajo el segundo principio de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica. ¿Qué dice? Lo siguiente: ninguna máquina funciona al 100% de eficiencia. Toda la energía que nosotros le suministramos no se convierte en trabajo o en energía útil. Parte de la energía se pierde debido a los efectos de la fricción o de la entropía. Y así concluimos este